Bienvenidos de nuevo a este vuestro espacio, vuestro rincón de desentrañar los misterios del universo de las celebridades. Espero que estéis genial, con las pilas cargadas y la curiosidad a flor de piel, porque hoy os traigo un tema que, os lo aseguro, va a dar mucho que hablar. Prepárense para sumergirse en un universo de supuestos secretos, estrategias calculadas y un posible juego de poder que involucra a dos de las estrellas más queridas y magnéticas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si habéis leído bien, estamos hablando de la supuesta locura desenfrenada de Can Yaman y el juego secreto estratégicamente orquestado por Demet Özdemir. Sé perfectamente que muchos de vosotros, al igual que yo, sois unos apasionados devoradores de estas historias, de desentrañar los enigmas que envuelven a nuestras celebridades favoritas, de intentar poner orden en el caos aparente de sus vidas públicas. Y creedme, este caso tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. ¿Qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores? ¿Es simplemente una invención de la prensa del corazón, ávida de titulares jugosos, o hay algo más profundo, un juego de roles perfectamente ejecutado, una estrategia de relaciones públicas de manual, o incluso algo tan personal y profundo como un amor no correspondido o una relación secreta? Hoy nos embarcamos en una fascinante investigación para intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones, para analizar las pistas, para especular con fundamento, y sobre todo para disfrutar del proceso de descubrimiento. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta apasionante y, quizás, un tanto escandalosa investigación, permitidme un pequeño aparte, una invitación sincera para todos aquellos que aún no formáis parte de nuestra creciente comunidad. Si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis al botón de suscribirse y activéis esa campanita que veis por ahí. De esta manera os aseguraréis de no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traeros contenido fresco, interesante, revelador y, por qué no decirlo, un poquito escandaloso como nos gusta. Ahora sí, vamos al lío. ¿Por qué este título tan llamativo, tan sugerente? Locura de Can Yaman, el juego secreto de Demet Özdemir. Suena a telenovela turca de las de mayor audiencia, ¿verdad? Y en cierto modo, así es como a veces percibimos la vida de estas figuras públicas, ¿no creéis? Siempre hay una historia detrás de la fachada, una narrativa cuidadosamente construida, y a veces, la realidad se mezcla con la ficción de una manera tan sutil, tan engañosa, que nos deja a todos con la boca abierta, anhelando saber más. Empecemos por el principio, por el epicentro de la tormenta mediática, por Can Yaman. Este actor turco, con su carisma arrollador y su físico escultural, ha logrado conquistar corazones no solo en su país natal, Turquía, sino a nivel internacional, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas. Su talento interpretativo, combinado con una presencia escénica magnética, lo han catapultado a la estratosfera de la fama. Pero, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, junto a la fama y la adoración del público siempre vienen los rumores, las especulaciones y a veces las controversias. Y en el caso de Can, la locura a la que nos referimos no es una patología literal, sino más bien una forma de describir la intensidad palpable de su personalidad, la forma en que parece vivir su vida con una aparente espontaneidad salvaje, su desparpajo mediático y a veces su controvertido comportamiento público. Se le ha acusado de ser impulsivo, de decir lo que piensa sin filtros, de tener una vida social tan activa que raya en lo frenético, y en general, de generar polémicas de forma recurrente, a menudo por su franqueza o por sus declaraciones poco convencionales. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Otra estrella ascendente, una figura que brilla con luz propia, conocida por su belleza exótica, su gracia natural y su talento actoral. Demet, a diferencia de Can, tiende a proyectar una imagen pública más reservada, más cuidada, más metódica. Es una profesional que parece tener muy clara su trayectoria, sus objetivos y la forma en que desea presentarse ante el público, manteniendo una línea de coherencia y elegancia. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo engañoso mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser, y a menudo son, engañosas. Y es precisamente aquí, en esa delgada línea entre lo que se muestra y lo que se oculta, donde entra en juego el supuesto juego secreto. ¿Y cuál es este juego secreto? Pues, queridos míos, la especulación principal, el rumor que resuena con más fuerza en los pasillos del espectáculo y en las redes sociales, gira en torno a una posible relación sentimental, pasada o presente, entre Can Yaman
y Demet Özdemir. Ambos actores compartieron protagonismo en la exitosa y aclamada serie Erkencikus, y la química entre ellos era, y sigue siendo, absolutamente innegable. Tanto en la pantalla, donde sus personajes vivieron un romance apasionado, como fuera de ella, en las contadas apariciones públicas o en las interacciones virtuales, su conexión generó una oleada de comentarios, suspiros y deseos por parte de los fans de verlos unidos como pareja en la vida real. Aquí es donde la estrategia, el supuesto juego secreto, entra en escena con fuerza. Si realmente existió una relación sentimental entre ellos, o si lo que hubo fue una amistad profunda y significativa, el hecho de que ambos sean figuras tan increíblemente populares y que hayan protagonizado una pareja tan querida y recordada en la ficción, les otorga un poder mediático y de atracción de público tremendo. La prensa rosa, los paparazzi y los fans más acérrimos, todos están expectantes, pendientes de cada movimiento, de cada indicio. Y es aquí donde la aparente locura de Khan y el juego secreto de Demet podrían converger de manera fascinante. Podríamos estar ante una estrategia de marketing y relaciones públicas muy bien orquestada, una jugada maestra para mantener viva la llama de su popularidad. Imaginen el escenario: generar constante expectación, mantener viva la nostalgia y el anhelo de la relación que los fans amaron en Erkencikus. Khan, con su personalidad más abierta, más expansiva y a veces explosiva, podría ser el catalizador perfecto para avivar esta expectación, para generar titulares y conversaciones. Mientras tanto, Demet, con su enfoque más medido, más controlado y profesional, podría estar orquestando sutilmente cómo y cuándo se revela cierta información, cómo se manejan las interacciones públicas, cómo se dosifica la información para mantener el interés sin quemar las naves. Piénsenlo por un momento. Cada vez que se les ve juntos, o que uno de ellos menciona al otro en una entrevista, las redes sociales explotan en un frenesí de comentarios y teorías. Los titulares se multiplican, las portadas se llenan de sus rostros y sus nombres. Y en medio de todo este torbellino mediático, sus carreras profesionales siguen imparables, cosechando éxitos y proyectos. ¿Es pura casualidad? ¿O es una forma inteligente y calculada de mantenerse constantemente en el ojo público, de avivar la llama de su popularidad y asegurar su relevancia en un mercado tan competitivo? Analicemos ahora las pistas que los fans y nosotros mismos hemos ido recopilando. Hemos visto a Khan ser extraordinariamente abierto sobre sus sentimientos, incluso en entrevistas donde ha mencionado a Demet con una admiración que roza la devoción, alabando su talento y su persona. Por otro lado, Demet ha sido notablemente más cautelosa, reservada en sus declaraciones, pero sin llegar a negar explícitamente una conexión especial o un afecto mutuo. Los fans más acérrimos, auténticos detectives de la farándula, analizan cada me gusta en Instagram, cada comentario, cada coincidencia en sus historias, cada mención, como si fueran mensajes codificados, como pistas ocultas para desentrañar la verdad. Y la verdad es que en el mundo de las celebridades, a menudo, estas pequeñas acciones digitales, estos sutiles gestos, sí tienen un propósito, una intención detrás. Podría ser que la locura de Khan sea simplemente una manifestación genuina de su forma de ser, de su personalidad efervescente y apasionada, y que el juego secreto de Demet sea su manera más profesional y calculada de proteger su imagen, su privacidad y su trayectoria, mientras navega por las aguas a veces turbulentas y despiadadas del estrellato? Es una posibilidad muy plausible. Y es que cuando te conviertes en un ícono, en una figura pública de este calibre, cada paso que das, cada palabra que pronuncias, cada relación que mantienes, es observado, analizado y juzgado por miles, incluso millones, de personas. Existe otra teoría, y esta es quizás la más picante y romántica, que sugiere que la relación sí fue real, o incluso que lo es todavía, pero que ambos han decidido mantenerla en un absoluto secreto por razones puramente profesionales. Quizás sus agentes, sus managers, los productores de sus proyectos, les han aconsejado categóricamente no hacer pública una relación sentimental por miedo a que esto opaque sus carreras individuales, a que genere una reacción negativa en ciertos sectores del público, o incluso a que afecte la dinámica de sus personajes en futuras producciones. O quizás, y esto es lo más romántico de todo, simplemente desean disfrutar de su vida personal, de su intimidad, lejos de los focos y del escrutinio constante, y la aparente locura de Khan es simplemente su estilo de vida auténtico, y el juego secreto de Demet es su forma inteligente y delicada de proteger esa valiosa intimidad. Pero, ¿qué es lo que
¿Eis que esta historia, este enredo de rumores y especulaciones, sea tan cautivadora, tan absorbente? Creo que reside en la fascinante dualidad entre lo que vemos en pantalla y lo que sospechamos que ocurre fuera de ella. En Erkenthicus la química entre Khan y Demet era tan palpable, tan eléctrica, tan real, que era prácticamente imposible para el espectador no creer que no hubiera algo más allá de la actuación. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles pero reveladores, la forma en que se complementaban a la perfección en escena, todo parecía tan auténtico, tan veraz. Y cuando esa magia traspasa la barrera de la pantalla y se cuela en la imaginación del público, los fans se enamoran perdidamente de esa posibilidad, de esa chispa única e irrepetible. Y aquí es donde el juego secreto cobra una dimensión aún mayor. ¿Cómo se maneja la percepción pública cuando esa chispa podría ser real, o podría ser una estrategia perfectamente ejecutada? Demet, siendo quizás más consciente de las complejas ramificaciones mediáticas y de la importancia de mantener una imagen profesional impecable, podría estar jugando a un ajedrez mucho más largo y estratégico, controlando cada pieza con una precisión milimétrica, mientras que Khan, con su estilo más libre, más impulsivo y espontáneo, podría estar desvelando algunas de estas piezas del juego sin darse cuenta, o quizás, de forma deliberada y calculada para mantener el interés. Es un equilibrio extremadamente delicado. Por un lado, mantener la imagen pública deseada, la que les beneficia profesionalmente. Por otro lado, lidiar con la presión constante de los medios de comunicación, de los paparazzi, y de las expectativas infinitas de millones de fans. La locura de Khan podría ser simplemente la expresión de su personalidad vibrante y apasionada, o podría ser una forma deliberada y efectiva de generar titulares y mantener el interés del público en su persona y en sus proyectos. El juego secreto de Demet podría ser su habilidad innata para navegar estas aguas turbulentas y a menudo traicioneras con una gracia y una estrategia excepcionales, asegurándose de que su carrera siga floreciendo y expandiéndose sin verse eclipsada por especulaciones infundadas o controversias innecesarias. Y no podemos olvidar ni por un instante el factor económico en esta ecuación. En el vertiginoso y competitivo mundo del entretenimiento, la atención pública es el activo más valioso, es oro puro. Cuanto más se habla de ti, cuanto mayor es el interés que generas, más oportunidades se presentan, más proyectos te llegan, más contratos publicitarios se firman. Si Khan y Demet, ya sea juntos o por separado, están generando este nivel de conversación y atención mediática, sus carreras, inevitablemente se benefician. Es un ciclo que se retroalimenta de manera constante y poderosa. Así que, ¿qué hemos aprendido de todo este profundo análisis? Hemos explorado la idea de que la locura de Khan Yaman podría ser una compleja amalgama de su personalidad genuina y apasionada, y quizás una estrategia consciente o inconsciente para generar atención y mantener viva la expectación. Hemos analizado cómo el juego secreto de Demet Özdemir podría referirse a su gestión meticulosa y estratégica de su imagen pública y de su vida privada, buscando el equilibrio entre el estrellato y la intimidad. Y hemos considerado seriamente la posibilidad de que la fuerte conexión y la química que compartieron, alimentada por su enorme éxito en Erkenthicus, sea el motor principal de esta fascinante y compleja narrativa mediática que ha cautivado a tantos. Al final del día, la verdad absoluta sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y las intenciones reales detrás de sus interacciones públicas y privadas, es algo que solo ellos dos conocen. Nosotros como espectadores, como seguidores, como analistas de la farándula, solo podemos especular, interpretar las pistas disponibles y disfrutar del espectáculo, del drama, de la emoción que estas historias nos brindan. Y sinceramente, ¿no es esa precisamente una de las partes más divertidas y adictivas de ser fan de estas estrellas? Nos permite imaginar, fantasear, crear nuestras propias teorías y ser, de alguna manera, partícipes de esta apasionante historia. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado de este análisis tan profundo y detallado tanto como yo. Ha sido un viaje fascinante, un recorrido por el laberinto de rumores, las intrincadas especulaciones y el deslumbrante glamour del universo de las celebridades turcas. Si tenéis vuestras propias teorías, si habéis detectado alguna pista que nosotros hemos podido pasar por alto, o si simplemente queréis compartir vuestra opinión sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, sobre si hay amor, estrategia o ambas cosas, no dudéis ni un segundo en dejar un comentario abajo. Me encanta leer vuestras aportaciones, vuestros puntos de vista y debatir con vosotros.
Vuestra participación enriquece enormemente nuestro espacio. Y si este vídeo os ha parecido interesante, informativo y sobre todo, entretenido, por favor, regaladnos un gran y generoso me gusta. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando y trayéndoos contenido de calidad, que os mantenga informados y entretenidos. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si aún no os habéis suscrito, este es el momento perfecto para uniros a nuestra comunidad. Haced clic en ese botón, activad la campanita y formad parte de esta gran familia que está creciendo día a día. Muchísimas gracias por dedicar vuestro valioso tiempo a ver este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones, estas teorías y estas preguntas con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más historias intrigantes, cautivadoras y llenas de misterio que desentrañar. Hasta la próxima, queridos seguidores. Cuidaros mucho.